¿A dónde habíamos quedado, mis hermanos? En el... Profesor, Sí, habíamos quedado en el maestro de la ley, los fariseos. que eran esclavos del pecado, No, perdón. Sí, no hacen claro, lo que... quisieron tender una trampa a Jesús. No, cuando Jesús le dijo hijos del diablo a los fariseos. Exactamente. No hacen lo que han escuchado del Padre, su Padre es el diablo, ninguno de ellos puede redarguir esto de pecado. Ya. Eso fue lo que le había dicho Jesús a los judíos incrédulos, entonces. Y ahora sigamos con lo siguiente. Ujú, ujú, ujú. Ya. Bueno, seguimos analizando lo que Jesús le dice a los judíos incrédulos en el verso 49 ahora, por favor. Estamos en el capítulo 8, Versículo Dice, 49, ¿correcto? ya, dice, respondió Jesús, demonio no tengo, yo lo que hago es honrar a mi Padre, pero ustedes me deshonran. Bien. Le deshonran entonces, verso 29. Mm. Y también otra de las características de los judíos es en el verso 55 con respecto al Padre. Le vuelvo a repetir lo mismo que ya le había anunciado anteriormente. El capítulo 55, por favor, vamos a darle lectura. 8:55, que dice Jesucristo a los judíos. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Muy bien, los judíos no conocen a Dios. Jesucristo, sin embargo, conoce muy bien a Dios. Bien, le deshonran entonces, no conocen a Dios. Y en el verso 56, ellos dicen, nosotros somos de nuestro padre, somos descendientes de Abraham, habían dicho anteriormente. Ahora Jesús relata o le menciona, alude a Abraham. ¿Qué le dice en el verso 56? dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Perfecto. Abraham se goza de el día en que Jesucristo vendría. La razón para el regocijo de Abraham era la promesa de que toda la gente de la tierra serían benditas a través de su simiente. Puede ser eso. Dios le dijo cuando hace un pacto con Abraham que por medio de él van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. En ese sentido, de que por medio del descendiente de Abraham todo el mundo sería bendecido, entonces ese es el día en que vio Abraham y se gozó a través de su simiente. Otra explicación es la siguiente. Algunos interpretan o intérpretes consideran esto como refiriéndose a Abraham en el Hades. Uy, extraño eso, ¿ah? Es decir, Abraham estaba en el Hades, en el lugar donde se encuentran los espíritus de los difuntos esperando la resurrección de los muertos, y vio lo que estaba ocurriendo en la tierra, vio a Jesucristo, y al ver la acción y la actuación de Jesucristo en la tierra, entonces se gozó. La siguiente interpretación es otros como refiriéndose a su comprensión cuando ofreció a Isaac, y aún otros aún ver anticipadamente por medio de la fe. Son cuatro, ¿eh? Cuatro interpretaciones. Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, en sustitución de su hijo, Dios le asigna a un cordero para que lo mate.
A eso se refiere el episodio donde Cristo ve a Jesús, perdón, Abraham ve a Jesús, lo vio y se gozó. En ese sentido de que Dios le envió un sustituto, entendió él que el sustituto que muriera en lugar de Isaac iba a ser alguien designado por Dios. No sé cuál de todas estas interpretaciones podría ser, mis queridos hermanos, porque son varias, cuatro interpretaciones del gozo de Abraham. Abraham vio mi día, lo vio y se gozó. Profesor, ¿podría repetir las cuatro interpretaciones? La Que no las primera, entendimos. la primera, Abraham vio mi día, lo vio y se gozó. En el sentido de que Abraham, Segundos. por medio de uno de sus descendientes, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. No es un ver con tanta claridad como nosotros lo vemos, por supuesto, pero él intuyó que por medio de uno de sus descendientes todas las naciones serían bendecidas. Ese día se refiere Jesucristo. La otra es que Abraham se encontraba en el Hades en ese momento de la actuación de Jesucristo que es la tierra. Y en ese Hades, en el lugar donde se encuentran los difuntos, esperando la resurrección, vio lo que ocurría en la tierra y al ver la acción de Jesucristo se gozó. Otros, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, y en sustitución de la muerte de Isaac, Dios le da un animal para que lo mate en el lugar de Isaac. Entonces, él lo interpreta como el sustituto que Dios iba a enviar, y ese sustituto es Jesucristo, y al verlo, se gozó. La otra, ¿cuál era la otra explicación? La número 4, vio por medio de la fe. Es decir, un descendiente, un hijo, el redentor del mundo lo vio, pero por medio de la fe, creyendo que Dios en algún momento iba a enviar al redentor o al que había sido prometido a Adán y Eva y se gozó. Hermano Pablo, Sí, hermano Cristian. ahora me tomó el micrófono. Hay otra interpretación, está en Génesis capítulo 18, donde habla de tres varones que visitan a Abraham cuando le hacen la promesa del hijo. Eh, He leído interpretaciones de que se hace alusión de que dentro de ellos venía Jesús, digamos, es como una teofanía, creo que se le conoce, dentro de lo que he escuchado. Pero hay gente que lo interpreta de esa Ah, ok. manera, de que en Muy ese bien. momento Abraham también lo ve. Perfecto, puede ser también, puede ser. Son cinco interpretaciones entonces de ese pasaje bíblico, ¿ah? Cuando hay varias interpretaciones, complejo determinar una, cuál podría ser. Bueno, si nos corresponde enseñar o predicar, presentar las tres nada más. Y si usted cree que una tiene más solidez, más peso o tiene una opinión que lo favorezca algún erudito, por ejemplo, que adopte ese punto de vista, se puede mencionar esa posición o Hermano esa Pablo, interpretación. Sí, Pastor Guillermo. la Biblia que tengo acá da un comentario, ¿Mm? la herencia reformada, ¿Mm? dice que Abraham se gozó de ver mi día. Dice, el patriarca creía en la promesa de que Cristo vendría a salvar al mundo por su muerte. Y da como una cita, una referencia de Génesis 22, versículo 8. La estaba revisando acá y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de Dios provee. cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ah, Eso muy bien. aparece en rojo, la otra versión. Correcto. Sí, sí. Esa es una de las opiniones que se plantea, de que Dios proveyó el cordero para el sustituto, en lugar de Isaac. Perfecto. Esas son algunas interpretaciones acerca de ese pasaje bíblico. Abraham vería el día en que Jesús vendría, lo vio y se gozó. Ya. En el verso 58, estamos en el capítulo 8, verso 58. Jesús le dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es lo otro que le dice Jesucristo a los judíos. Él es. La escena de Jesús como la luz del mundo concluye con una de las frases más tremendas de la que
Uy, se escucha fuerte. Voy a bajar el... Ya, ahí está. Bien, ¿dónde habíamos quedado? De Jesucristo, la luz del mundo. Él dijo, yo soy antes que Abraham. ¿Qué está reclamando Jesucristo con esa declaración? Yo soy antes que Abraham. Está reclamando eternidad, Muy bien. está reclamando divinidad también. Por ende, Preexistencia, eternidad, preexistencia, claro. divinidad. Es decir, es una declaración, pero extremadamente elevada. El que está escribiendo esto es un judío que no ha abandonado el monoteísmo, nunca hay que olvidarse de eso. Sigue siendo monoteísta y cree en Cristo como Dios y que Dios tiene un Padre. Habla acerca del Espíritu Santo con características divinas, porque convencerá de pecado, juicio y justicia, lo guiará a toda verdad, le hará recordar todas las cosas a los apóstoles para que escriban las Sagradas Escrituras. Tres personas que componen la divinidad, ya abandonado por lo menos, o quizás nunca, esto lo dice N.T. Wright en su libro El verdadero pensamiento del apóstol Pablo, no veían la Trinidad, o la unidad, perdón, de Dios, no lo veían en términos numéricos, sino que lo estaban viendo en otro sentido, el único, Dios es el único que existe, pero no en términos numéricos, en el sentido de que existe una sola persona dentro de la divinidad. Después esto se va a resolver con mayor precisión, pero como estamos observando acá en el Evangelio, solamente en el Evangelio de Juan, ni siquiera él ve que existe una incompatibilidad entre la, eh, la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Padre. No existe una incompatibilidad con el monoteísmo, ni tampoco lo explica, lo asume como una realidad, lo da por sentado, no especula, ni reflexiona, ni defiende nada. Después va a existir la necesidad de reflexionar acerca de la doctrina de Trinidad cuando comiencen a aparecer las herejías, pero a esta altura no hay necesidad todavía. Simplemente lo asume como una verdad aceptada por todo el cristianismo y la iglesia cristiana del siglo I, del Nuevo Testamento, la iglesia apostólica, cree que Cristo es Dios, por eso que la adoran. Lo menciona acá el Evangelio de Juan, también lo menciona el libro de Hebreos, adoran a Jesucristo. El acto de adoración equivale a considerarlo a Él como Dios. Antes de que Abraham fuera, ya Él existía. Yo soy, lo que produce un intento de apedreamiento a Jesucristo, implícitamente por blasfemia. Aquí los judíos ya no quisieron seguir escuchando. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Si Jesús solamente hubiera querido dar a entender que existía antes que Abraham, hubiera dicho, antes que Abraham fuera, yo fui. Pero yo soy era el título que Dios de Dios, lo que sugiere que Jesús estaba reclamando más que simplemente que Él existía antes que Abraham, sino que está reclamando que Él o a Él se le aplica el título de que se le aplicaba a Dios en el Antiguo Testamento, o el nombre inefable de Dios. En el verso 55, ¿qué más le dice Jesucristo a los judíos? Hermano Pablo, ¿Sí? el comentario que arroja la Biblia acá con respecto al versículo 58 dice que antes que Abraham, yo soy, dice 2000 años antes de Cristo, al decir yo soy, en vez de yo era, Cristo enseñó que Él es antiguo y eterno, y que Él es Jehová, Mm, cuyo nombre significa yo soy, y se basa en Éxodo 3:14. perfecto. Eso es lo que está reclamando Jesús de Nazaret, que Él es Dios. Y a Él se le está aplicando los títulos divinos, el título sagrado, el título inefable, el impronunciable, el nombre sagrado, íntimo y más personal de Dios. Cristo lo puede usar con dignidad o en propiedad. También le dice a los judíos que son mentirosos en el verso 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. En el verso 48 a Jesucristo lo declararon como
Aquí vamos a ver, respondieron entonces los judíos, le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios. Lo acusaron de samaritano y de estar poseído por el diablo. Los samaritanos eran los enemigos del pueblo de Israel, es decir, eran los herejes, porque tenía una religión muy diferente a la religión de los judíos. Utilizaban solamente 5 libros, adoraban en otro lugar. Cuando le llaman samaritano, entonces le quieren decir que Cristo es un hereje, poseído por el diablo, blasfemo. ¿Qué más le dijeron en toda esta discusión que ha tenido hasta ahora con los judíos? Veo un carpintero, alguien de Nazaret, nada más, entre tantas eh, otras declaraciones hacia insultantes hacia Jesucristo. Lo que los judíos dicen acerca de Jesús, que es samaritano, está endemoniado, verso 48, verso 52 también. No tiene 50 años y dice que ha visto a Abraham en el verso 57. La reacción de los judíos frente a lo que le dice Jesucristo a ellos, le quisieron arrojar piedra, verso 59. La declaración de Jesús de ser la luz del mundo, además del trasfondo propio del Éxodo, también hace eco a la nación de la luz como salvación en el Antiguo Testamento. Quiero ver algo, ¿estoy grabando esto, no? Ah, sí, se está grabando. Por eso seguir a Jesucristo, es tener esa vida, la vida eterna. Pero hay una demanda previa para gozar de la vida y la salvación. Reconocer la condición de esclavitud al pecado y también arrepentirse. Esto impone una responsabilidad pastoral de invitar a las personas a reconocer su pecado, su necesidad de salvación, antes de que puedan apreciar la libertad que Dios ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Para los oídos contemporáneos, más cómodos con las propuestas que no demandan arrepentimiento, esta propuesta es tan ofensiva como lo fue para los interlocutores de Jesucristo en el siglo I. Esto lo dice René Padilla, Acosta y Belloso en el comentario bíblico contemporáneo, un comentario latinoamericano muy bueno. Cuando ellos dicen que para los oídos contemporáneos esto puede resultar muy ofensivo, como resultó para los judíos, el reconocer que son pecadores, reconocer que son esclavos del pecado. El arrepentimiento también es muy ofensivo porque las sociedades contemporáneas están más acostumbradas a recibir una invitación religiosa como quien es invitado a un supermercado, por ejemplo, y recoger de los estantes de los supermercados lo que más a ellos le parece apreciable o codiciable, lo mejor, y lo otro que no consideran necesario para su vida religiosa lo dejan en la estantería. Solamente recogen lo que a ellos les parece lo mejor de la religión. Pero las demandas del Evangelio para disfrutar de esa salvación, cuando Él dice, yo soy la luz del mundo, en el Antiguo Testamento Jehová era la luz del mundo, Jehová es la luz y mi salvación. Está diciendo que Jesús es el que da vida, el que da salvación, el que guía hacia la eternidad. Pero previo a esto hay una condición que Dios demanda de parte de los seres humanos que deben cumplir los seres humanos, que es el arrepentimiento. La fe en el Evangelio de Juan dice que es la fe. En otros contextos también menciona la fe. Acá estamos aludiendo al arrepentimiento. Son dos lados de una misma moneda en realidad. Estamos observando solamente un lado de la moneda, porque la otra asumimos que se dan simultáneamente. No se puede dar el arrepentimiento sin la fe, ni tampoco la fe sin el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio de actitud, es reconocer la condición miserable en la cual nos encontramos de pecado y cambiar la actitud, reconocer nuestra precariedad y nuestra esclavitud en cuanto al pecado. De esa manera solamente podemos tener vida eterna. Lo menciono porque el Evangelio siempre demanda lo mismo a través de toda la historia de la humanidad. Noé habló acerca del arrepentimiento, los profetas hablaron del arrepentimiento, Juan el Bautista habló del arrepentimiento,
Jesucristo dijo, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los apóstoles le dijeron, arrepiéntanse y abandonen sus pecados, bautícense de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Los padres de la iglesia hablaron del arrepentimiento. Crisóstomo, estaba leyendo a Crisóstomo, hablaba del arrepentimiento. ¿Quién más hablaba del arrepentimiento? Los predicadores nuestros que debemos arrepentirnos. De las calles se escucha arrepentidos, arrepentidos. Vuélvanse, arrepentidos de vuestros pecados. Una y otra vez lo hemos escuchado. El mensaje evangélico es el mensaje del arrepentimiento, algo que nosotros debemos hacer. Arrepentirnos. Reconocer nuestra condición espiritual como lo hizo el hijo pródigo y después volvernos a Dios. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Reconocer su pecado, su indigencia espiritual y luego volverse a Dios, cambiar de actitud. Esas son las demandas del Evangelio a través de todo el tiempo. Y eso es lo que le pide Jesucristo a los judíos. Perfecto. Hemos dicho que Cristo se ha autodesignado como el maná, el pan que cayó del cielo, en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Él es la luz del mundo, es el agua de vida que da vida eterna. Y ahora, para ilustrarlo de una manera objetiva, va a realizar un milagro extraordinario que es darle la vista a un ciego, para ilustrar que Él es la luz del mundo. Y si lo conectamos con la mujer sorprendida en el acto del adulterio, lo podemos conectar de la siguiente manera como se justifica el relato en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, verso 53, un poco antes del capítulo 8, un versículo bíblico antes de comenzar el capítulo 8. De esa mujer se encontraba en tinieblas morales y ahora Jesucristo, al perdonarle sus pecados y decirle no vuelva a pecar más, le ilumina su entendimiento y su espíritu. Ahora conoce la verdad, ahora es salva. Y después dice, yo soy la luz del mundo y ahora lo va a mencionar por medio o ilustrar por medio del milagro que va a realizar a un ciego. Los discípulos de Jesucristo, en el capítulo 9 nos encontramos ahora, verso del 1 al 2, por favor, mis queridos hermanos. Vamos a leer esa porción bíblica. Estamos en el capítulo 9, verso 1 y verso 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Bien. Los discípulos entonces tienen una mala comprensión acerca de la enfermedad. Le preguntaron, ¿el papá de ellos ha pecado o él mismo ha pecado? ¿Quién cometió el pecado para que se encuentren en esta situación? Estaban relacionando la enfermedad con el pecado. No siempre es así. Solamente hay que recordar la época de Job. Los amigos de Job le estaban imputando pecado a este hombre, cuando en realidad todo lo que él estaba pasando no tenía ninguna relación con el pecado. También nosotros no debemos ser prejuiciosos, mis queridos hermanos, porque esto ha ocurrido en nuestras iglesias. Cuando se enferman algunos hermanos, tienen algún accidente o lo está pasando muy mal o está pasando por momentos críticos, alguien puede comenzar a sospechar de que tiene algún pecado oculto que no ha confesado, algo habrá hecho este hombre o algún pecado en el pasado, en algún momento, y ahora el Señor le está tomando cuenta o lo está castigando por el pecado no confesado. No hay ninguna en relación entre la enfermedad y el pecado. En algunos casos sí, en otros no. Bueno, por eso no debemos ser precipitados cuando veamos a algunos hermanos enfermos y condenarles de pecado. Bueno, no hay ninguna relación, como este es uno de los tantos casos, como el de Job también. Los judíos tenían dos formas de responder a la pregunta. ¿Eso ceguera debido a su propio pecado o a la de sus padres? Alguno de ellos sustentaba la idea del pecado prenatal. Mire, vea, lo que existía una superstición o una especulación también, una explicación acerca del pecado, una teologización del pecado. Él se encuentra así porque en su estado prenatal cometió un pecado. Señalaban que una persona podía comenzar a pecar estando dentro del vientre materno. Por eso que nació ciego ese hombre. En aquel tiempo también se creía en la preexistencia de las almas. Esta idea fue tomada de los griegos, principalmente el de Platón, en el libro de sabiduría, y esto para confirmarlo, alguien puede decir, usted podría confirmar de que los judíos creían
en la preexistencia de las almas? Claro que sí, pues en el libro de Sabiduría, capítulo 8, verso 19. Yo era un niño bueno por naturaleza y me tocó en suerte un alma buena. Eso se encuentra en Sabiduría 8, 19. A ver, aquí tengo una Biblia de Jerusalén, tendría que buscar sabiduría rápido aquí. Como esta es una Biblia católica, pero eso dice esa parte del libro de sabiduría. Me tocó un alma, un cuerpo malo, por eso yo soy malo. Dice Sabiduría capítulo 8, verso 19. La otra posibilidad era que el niño nació ciego por culpa del pecado de sus padres. Ahí estaríamos entonces hablando de las famosas maldiciones generacionales. Y esto lo viene combatiendo ya Moisés en la época cuando salieron de la esclavitud de Egipto, en Deuteronomio. Los hijos no morirán por el pecado de los padres, ni los padres morirán por el pecado de los hijos. También lo vuelve a mencionar el libro de Jeremías. Los hijos no morirán por el pecado de los padres. El profeta Ezequiel en el capítulo 14, creo que, o capítulo 18 o 28. Me parece mucho que el 18, o si no el 18, el 28 del profeta Ezequiel, de que los hijos no llevarán el pecado de los padres. Está refiriéndose al pecado de las maldiciones generacionales. Técnicamente así se le conoce ahora, o popularmente maldiciones generacionales, pero en realidad es una concepción religiosa que proviene de la época de Canaán. Los dioses cananeos tomaban represalias sobre los descendientes, sobre los hijos de, de los oferentes, y cuando ellos no ofrecían algún sacrificio, tomaban represalias sobre los hijos. De la segunda, tercera, cuarta generación, que al final terminaba exterminando a toda la generación de un oferente que incumplía sus votos hacia un dios cananeo. Pero aquí ni él, ni sus padres, ni la preexistencia de las almas, ni tampoco el pecado prenatal o el pecado de los papás explica la enfermedad de este hombre. ¿Cuánto tiempo llevaba el ciego en esta condición? Ya lo leímos en el verso 1. Nació así, siempre había sido así. En el verso 6, en el verso 7, el ciego obedece el mandato del Señor Jesucristo de untar lodo con saliva en los ojos y lo mandó a lavarse en el estanque. Y recibió el milagro en el verso 7, verso 8. Al observar esta narración de el ciego recobrando la vista, podemos ver cómo se desarrolla la fe de este hombre. Primero, el ciego consideraba a Jesucristo en el verso 11 como, por favor vamos a leer el verso 11, y después otro hermano lee el verso 17, después el verso 31, después el verso 33. Vamos a ver cómo evoluciona la fe de este hombre. No es una fe instantánea como la del apóstol Pablo, que fue dramática, fue eh, repentina, completa, en un solo momento. En cambio, como Nicodemo, vemos que hay una progresión, hay un crecimiento, una evolución en la fe de este hombre, en la persona de Jesucristo. La samaritana también evoluciona la fe de ella. Y ahora vamos a ver otro personaje, el ciego, cómo cambia su perspectiva o su apreciación acerca de Jesucristo. Verso 11, por favor, mis hermanos. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Perfecto. Considera entonces a Jesucristo como Hombre, solamente como un hombre. Perfecto. En ese primer instante, él ve a Jesús solo como un hombre. Muy bien. En el verso 17 ahora. Entonces volvieron a decirle al ciego que ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Muy bien. Después de considerar a Jesucristo como hombre, ahora lo considera como profeta. un Profeta. profeta. Perfecto. Ahora el verso 31, por favor.
Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Entonces, después de haber conversado con un hombre, haber considerado a Jesucristo como profeta, ahora lo considera o lo ve como, ¿Como Dios? ¿O no? todavía no, Santo, No. sin pecado. como santo, sin pecado, o podríamos aplicarle otro nombre que es piadoso, como un hombre piadoso. Bien. Un hombre que Dios escucha, porque Dios escucha solamente a una persona piadosa. Bien, verso 33 ahora. Estamos viendo cómo evoluciona la fe de este hombre. Verso 33. Yo leo, si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Perfecto. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. El ciego evoluciona en su comprensión, en su fe en Jesucristo, como primero lo ve como un hombre solamente, luego lo ve como un profeta, luego lo ve como un hombre piadoso, y ahora lo está viendo como un hombre que viene, Viene de ¿Viene Dios. de Dios? un enviado de Dios o viene de Dios nada más. Y finalmente, en el verso 38, ahora el ciego tiene una comprensión cabal, porque Jesucristo mismo se da a conocer a él, porque si no se hubiese dado a conocer, no lo hubiese podido conocer. ¿Quién realmente es Jesús de Nazaret? Verso 38. Y él Y él dijo, le creo, dijo, Señor, y le adoró. Cree el verso 38. Entonces ahora sí, ¿qué cree en quién? ahora cree en Jesús. En el Hijo del Hombre. Acá le dice, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo, pues le has visto, el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ya. Cree en Jesucristo, el Hijo de Dios o el Hijo del hombre, el Hijo de Dios de acá. Como Dios mismo. ¿Cómo sabemos que él creyó en Jesucristo como Dios mismo? Porque le adoró. Y si este hombre adora a Jesucristo y Jesús recibe esa adoración sin corregirlo, ese acto de adoración, si no lo acepta, es otra de las tantas evidencias en el Evangelio de Juan de que Jesús es Dios y se le puede adorar. Porque si Jesús no fuera Dios, entonces no se le podría adorar. Sería un acto de idolatría. Y en la Biblia siempre Cristo corrige las adoraciones falsas, como por ejemplo la mujer samaritana. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan se postra a los pies del ángel, le dice que se levante porque él es uno de sus consiervos. Somos consiervos de los profetas, de Dios. Adora solamente a Dios. El ángel corrige cuando Juan se postra a los pies de este ángel. Y si Cristo no corrige a este hombre que le está adorando, y el texto bíblico dice que él adoró, es porque Cristo es Dios. Este libro se escribió para ser leído en la lectura pública en las iglesias, casas iglesias. Durante los 300 años de la historia del cristianismo no hubo iglesias, templos gigantes como nosotros conocemos ahora, sino que se reunían como la iglesia en China, la iglesia coreana o como la iglesia cubana. Se reúnen en casas, sin campanarios, sin fachada, extraordinaria, elegante, que llama la atención de la gente, que despierte la curiosidad. La iglesia Congregación Cristiana de Brasil en Brasil y en todas partes del mundo hacen iglesias gigantes con la finalidad de predicar el evangelio de ese modo, porque como esa iglesia es una iglesia que le da mucho énfasis a la doctrina de la predestinación porque es calvinista, una iglesia pentecostal, pero calvinista, y quizá por eso mismo, porque sea calvinista, ellos se consideran la única iglesia verdadera y auténtica que Jesucristo dejó. En algunos casos, eso lo dice Ondina González. Ellos no testifican así como nosotros acá en América Latina, salir a predicar a las calles, a proclamar el Evangelio. Ellos predican por medio de los templos gigantes. Pero en esta época se reúnen en las casas. El Evangelio de Juan se lee la lectura pública en las casas y cada expresión que nosotros podemos encontrar en el Evangelio
está invitando a los lectores y a los que están escuchando la lectura pública a actuar conforme a lo que se encuentra allí. Cuando uno lee, está participando en la narración. Esto tiene un nombre hormonal, es una hormona espejo, creo que se le llama. O neuronas espejo, esas, las neuronas espejo. Uno está leyendo y participando de la historia. O viendo alguna película también está participando de la historia. Se puede alegrar, se puede entristecer, se puede frustrar. O cuando ve un partido también de fútbol, ahí, ¿para qué vamos a decir si hay neuronas espejo o no? No hay neuronas espejo, porque cuando se pierde todos lloran, y cuando ganan todos contentos. ¿Por qué si hay algo externo que está sucediendo frente a nosotros, pero nosotros estamos participando ahí? Así también, cuando se está leyendo el Evangelio de Juan, en las sinagogas, nos estamos remontando al siglo primero, las personas están participando de la acción. Yo me considero como ciego. Claro, está presentando algo físico, una historia real, no es una historia ficticia. Pero yo espiritualmente lo estoy aplicando a mi vida personal en la medida que voy escuchando la obra. Yo soy ese ciego, yo soy ese hombre, nací en esa situación y Cristo obró en mí y yo no lo consideraba inmediatamente como Dios. Después me dijeron que Él es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. El Evangelio de Juan me lo está diciendo cuando se ha leído la lectura pública. Y me están haciendo preguntas en mi trabajo, me están haciendo preguntas mis jefes, o si es soldado romano, las personas que son superiores a mí me están haciendo preguntas acerca de la fe cristiana. Yo la verdad, como estoy recién convertido, estoy recién asistiendo a una iglesia, la verdad que no sé mucho. Yo lo único que sé, que antes era ciego y ahora veo. Si, si nos ponemos en la situación o estamos participando y nos estamos apropiando del personaje de este ciego. Hasta el día de hoy algunos hermanos dicen lo mismo, ¿ah? Cuando le hacen algunas preguntas y ellos no, o sea, no tienen idea cómo responder algunas preguntas religiosas, o en estos debates que se producen también, puede ser en las redes sociales o cualquier otro contexto. Yo la verdad, yo no sé mucho del Evangelio, pero yo lo único que sé es que yo soy creyente, estoy convertido. Yo antes no era creyente y ahora creo. No sé cómo es que se produjo, pero lo único que sé es que antes yo era ciego y ahora veo. La misma experiencia que tuvieron los cristianos en el siglo primero cuando leían el Evangelio de Juan es lo que ocurre hoy día. Eh, Bien, ¿qué más tenemos que ver aquí? Jesús utiliza para sanar al ciego saliva. Era costumbre de aquel tiempo pensar que la saliva tenía propiedades curativas. También se pensaba que algunas personas importantes, como los emperadores romanos, por ejemplo, hay un caso de un egipcio que estaba postrado, estaba enfermo, iba un César, no recuerdo si era Julio César u otro, parece que era Julio César, y el que estaba postrado en el suelo le pide por favor que escupa sobre él porque para estas personas la saliva de personas importantes tenían propiedades curativas. Los médicos utilizaban la saliva para poder curar. Por lo tanto, cuando Jesús utiliza la saliva, era lo que la gente a su alrededor esperaba que un médico naturalmente hiciera. Y emplea lodo, también para sanar a este hombre. Pero un método didáctico nada más, para producir fe en las personas, porque el milagro se produce cuando obedece y se va a lavar el estanque. En todo este episodio vemos un contraste entre un hombre del pueblo sin instrucción, que es el ciego, y los líderes religiosos, eruditos en la ley, un hombre que es sanado no solo físicamente, sino también espiritualmente. Por otra parte, los fariseos cierran sus ojos a la fe en Cristo. No quieren rendirse ante la evidencia de los hechos, ante los milagros. En el verso 2, la ceguera física se le atribuye de modo erróneo al pecado. En el verso 41, la ceguera espiritual se le atribuye a los fariseos producto de su incredulidad. Hay dos tipos de ceguera entonces. La física, que no es producto del pecado, en este contexto no tiene nada que ver con el pecado, puede ser sanada y obtiene verdadera visión espiritual, una visión de la fe, mientras que la segunda, la ceguera de los fariseos, es consecuencia del pecado de ellos, no es sanada porque ellos permanecen en incredulidad.
porque han resistido la obra que Dios quiere realizar en ellos de convencerlos de pecado, juicio y justicia. La recuperación de la vista de esta persona ejemplifica a alguien que es iluminado en el primer encuentro, pero que llega a ver lo que realmente es Jesucristo solo un poco más tarde, después de padecer procesos y de ser expulsado de la sinagoga. Cuando este hombre es marginado de la sinagoga, el centro religioso judío, recién ahí Cristo se da a conocer y puede conocerlo realmente como lo que Él es. En el capítulo 9, verso 4, la expresión la noche viene puede simbolizar como el fin de la misión de Jesús aquí en la tierra. También algunos lo interpretan como refiriéndose a la ceguera espiritual de parte de sus enemigos. La sanidad, al parecer, nada tiene que ver con la correcta definición de quién es Jesucristo. Porque el ciego, cuando fue sanado, fue un hombre, fue un profeta, fue un hombre piadoso, es un hombre que viene de Dios. Pero de que Jesús es el Hijo de Dios digno de adoración, no tenía idea de esa doctrina. Bueno, en nuestra experiencia también ocurre lo mismo, pueden ser muchas personas han sido sanadas, pero si le preguntan cómo es Jesús de Nazaret, no pueden definirlo con absoluta precisión. Oraron, incluso algunos, mis hermanos, aquí no hay nadie de Puerto Montt, no hay nadie de Puerto Montt, pero un hermano dijo que trabaja con unas personas que trabajan en la empresa de él. Él tenía problemas creo que era al alcohol o al cigarro, una de esas dos, al alcohol parece que fue. ¿Cómo se recuperó de su enfermedad al alcoholismo? Él fue a la iglesia evangélica, porque sabía que personas que iban a una iglesia evangélica se sanaban, dejaban de tomar, dejaban de fumar. Entonces, él consideró una genial idea ir a una iglesia. Comenzó a participar en los cultos, ir a todos los cultos, las reuniones, y después se dio cuenta que ya no estaba con el vicio del alcohol. Y como se había recuperado y ya no quería beber más, abandonó eh, esa, esa adicción. No fue nunca más a la iglesia porque dijo ya se había recuperado. Por lo tanto, cada persona que veía que tenía algún vicio le decía, en la iglesia evangélica tú tienes que ir, ellos te van a recuperar. No sé qué será, ellos algo tienen, que las personas que acuden para buscar ayuda se recuperan. Y después ya pueden seguir tu propio camino, le recomendaba el hermano. No sé si era hermano, no fue hermano, pero experimentó un milagro, es decir, dejó el vicio. No sabía cómo explicarlo, es decir, los evangélicos algo tienen que la persona se le quita la adicción cuando asisten a un templo evangélico. No se convirtieron, por lo tanto, la sanidad no está relacionada con, con la salvación o con la fe. No sé si ustedes pueden llegar a esa misma conclusión, mis queridos hermanos. Si han Don visto Pablo, casos de eso, de que personas experimentan un milagro de Dios, pero que no se convierten, no siguen a Jesucristo. Sí, hermano Cristian. no quería contar un caso similar del hermanito que usted comenta, pero el caso es el mío. Ya. Eh, Cuando llegué al Evangelio a los 19 años, igual tenía el vicio del alcohol y del cigarro. Pero yo fui por invitación, pero cuando me dijeron que se me iban a quitar las ganas de participar de esas cosas, yo rechacé por completo de decir, no, yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a dejar nada porque me inviten a la iglesia. Ya. Pero pasó el tiempo y esas cosas desaparecieron de mí. Pero a diferencia de este hermanito, he perseverado hasta el día de hoy. Pero algo hay en Claro, la iglesia, algo hay en la iglesia que saca esos deseos, hermano. Y yo entiendo que ese algo. claro, claro, eso es lo que concluyó el hermano, ¿no? O sea, este trabajador, algo tiene lo evangélico y que la gente abandona los vicios o experimenta milagros. Bueno, aquí vemos que él recibió el milagro antes de conocer la identidad de Jesús de Nazaret. Bien, eso es lo que vemos aquí. El nuevo comentario bíblico dice, la expresión Señor del ciego que recobró la vista a Jesús no es más que una declaración de cortesía, Señor. Pues no es posible que haya llegado a un entendimiento del señorío de Cristo. Pero lo más seguro, que por el enfoque eminentemente teológico de Juan, es que sea una declaración de fe salvadora, pues este hombre adoró al Señor.
Un judío jamás adoraría a un hombre a menos que haya llegado a la comprensión de que es Dios. Además, Juan escribe después de tiempo de reflexión. Escoge las palabras con cuidado para que alcance con mayor precisión en lo que quiere comunicar. Además que el vocablo Kyrios, Señor, en el Antiguo Testamento, es un vocablo, un término que se aplica solamente a Jehová en las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cómo evolucionó la fe del ciego? Primero de la oscuridad física, que estaba ciego, una persona completamente sana, después en el verso 7, fue expulsado de la sinagoga en el verso 34, a una persona que ahora posee vista espiritual y un adorador del verdadero y auténtico Dios, a la adoración a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo, como después se va a elaborar esa adoración cristiana. Los padres del ciego tenían temor de los judíos porque le preguntaron los judíos, ¿este es tu hijo? Sí, este es tu hijo. Nosotros sabemos que él siempre ha sido así, nació ciego. Nosotros sabemos, este es nuestro hijo, nació ciego, es verdad. Pero que él le haya sanado, eso no lo sabemos. Además, tiene su edad, ya ustedes vayan a preguntarle por sí mismo, él le va a responder. No querían ser expulsados de la sinagoga en el verso 23. ¿Qué más vemos aquí con el ciego que es sanado? ¿Qué hace Jesucristo en este sentido? Corrige a sus discípulos sobre el origen de la enfermedad. La enfermedad no tiene ninguna relación con el pecado, sino más bien para que la gloria de Dios sea manifestada, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esa es la razón, esa es la causa de la enfermedad de este ciego. Le dice a sus discípulos que él es la luz del mundo en el verso 5. Con barro y saliva le sana la visión a este hombre enfermo. Al enterarse que la persona sana fue expulsada de la sinagoga, le revela su identidad y confirma el pecado de los fariseos en verso 40, 41. Como ellos no quieren creer, entonces permanecen en su pecado, no quieren ir a Jesucristo. La actitud de los fariseos frente a este milagro. Están muy preocupados por la violación de un precepto en el verso 16. Entonces algunos de los fariseos le decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede ser un hombre pecador? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Esto es lo que provoca la fe cristiana. Disensión, división en un pueblo, porque algunos creen y otros lo rechazan. Están preocupados de la violación de un mandamiento de no guardar el día de reposo. Algunos defendían a Jesús al no poder concebir que Dios respondiera a la oración de un supuesto pecador. Otros permanecían en incredulidad, como lo describe el verso 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tienen un prejuicio en el verso 24 contra Jesucristo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y lo expulsaron finalmente al ciego de la sinagoga. Bien, eso es lo que trata esta sección del capítulo 7 al capítulo 8 y el capítulo 9. Lo podríamos resumir o sintetizar y todo tiene relación con la luz. La mujer sorprendida en el acto de adulterio se encontraba en tinieblas espirituales. Cristo cuando la perdona le dice no vuelva a pecar más. Ella experimenta la luz de la salvación, la verdad, la vida espiritual. Y después él se declara en la fiesta de los tabernáculos, donde recordaban su peregrinaje por el desierto, recordaban que Dios lo alimentó con maná, que lo guiaba con una columna de fuego, y también en esa fiesta de los tabernáculos recordaban que Dios le proveyó agua por medio de la roca. En ese contexto, Jesús dice que Él es la luz del mundo. Anteriormente había dicho que Él es el pan de vida y que es el agua de vida también. El que tenga sed, beba, venga a mí, beba gratuitamente, y de su interior correrán ríos de agua viva.
Esas declaraciones que están relacionadas con el peregrinaje en el desierto de la fiesta de los tabernáculos, Cristo lo utiliza para conectar la fe cristiana. Y termina con un milagro, pero un milagro que está relacionado con el discurso que le precede, que es Cristo como la luz del mundo. Y ahora lo explica, lo objetiviza, lo expresa claramente por medio de un milagro al devolverle la vista a un ciego. Y al mismo tiempo de condenar a los judíos por su incredulidad, porque quieren permanecer en su pecado, lo condena o lo enjuicia con tinieblas. No les revela la verdad porque ellos no quieren creer la verdad. En el capítulo siguiente, en el capítulo 10 del libro de Juan, encontramos la enseñanza de Cristo como el buen pastor. Y estoy viendo, Jesús es el buen pastor. Las características, aquí Cristo está conversando con los judíos todavía. Jesús le respondió al verso 41 del capítulo 9. Jesús le respondió, si fuereis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Capítulo 9, verso 41. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. La característica del ladrón en este pasaje bíblico del Evangelio de Juan capítulo 10 ahora. No entra por la puerta del redil de las ovejas, viene para matar, robar y destruir. El contexto aquí es la conversación con los fariseos, con los saduceos, con los falsos pastores. Este relato se hace un contraste entre el buen pastor y los falsos pastores. Se alude a los pastores de Jeremías, capítulo 23, también al profeta Ezequiel, capítulo 34, a Zacarías, capítulo 9. Los pastores en Jeremías 23, Ezequiel, el profeta Zacarías, se refiere a los gobernantes políticos, a los reyes, a los príncipes, a los ancianos del pueblo de Israel que gobernaban a su pueblo. Ellos eran los pastores que guiaban al pueblo, que debían procurar la estabilidad política, religiosa, nacional, económica, cultural, integral. En todo sentido ellos debían procurar porque eran los gobernadores, equivalente al día de hoy al presidente de la República, al gobernador, al intendente, a quién más, a los cores, consejo regional, a los alcaldes y a los concejales. Equivaldría, esos serían los pastores desde la perspectiva moderna, ahora. No en el sentido religioso, de ahora. En esa época todo estaba relacionado con la religión. Estos falsos pastores serían los fariseos entonces. Cuando Cristo dice los falsos pastores, los malos pastores, se refiere a los fariseos en el Nuevo Testamento. Porque ellos son los gobernantes religiosos del pueblo, los que mantienen el orden en la sociedad judía, porque aunque ellos no sean reyes, pero sin embargo son los que tienen la reputación religiosa. El pueblo le obedece porque es un pueblo religioso. Además que en esa época todo se relacionaba con la religión, por lo tanto ellos son los que dirigen al pueblo. Si ellos demandan o levantan un levantamiento armado o estimulan al pueblo levantamiento armado, la gente va a obedecer. Y si ellos mantienen controlado el pueblo va a obedecer a sus autoridades religiosas. En las autoridades políticas es Roma, sin embargo. El buen pastor es Jesús. La expresión desierto, desierto probablemente muestra una continuación del capítulo 9. Tiene la intención de contrarrestar el buen pastorado de Jesús con el mal pastorado de los fariseos. Eso es lo que se intenta hacer en esta sección. El, la- el- los malos pastores entonces, o el ladrón viene para matar, robar y destruir. Ese texto bíblico, ¿en qué contexto nosotros lo utilizamos, mis hermanos? El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. refiriéndonos a Satanás.
Eso, es el contexto, ¿ah? El, el refiriéndonos a Satanás. Pero no se está refiriendo al diablo. Aquí está dialogando sigue dialogando con los fariseos, con el cual dialoga y conversa. Y ellos son los falsos pastores. Ellos son los ladrones, en contraste del buen pastor que es Jesucristo. Bueno, ese es un problema ¿cómo le denominamos eso? Mala aplicación de las Sagradas Escrituras o eisegesis. Ya, vamos en la 8. Jesús es la puerta de las ovejas. El que entre por él será salvo, verso 9. Se mantendrá seguro, dicen otras versiones. Se moverá con entera libertad, verso 9. El buen pastor tiene varias características. Una de estas es que da su vida por las ovejas. Lo dice el verso 11 y el verso 15. Conoce a sus ovejas en el verso 14. Tiene otras ovejas que no son de este redil en el verso 16, refiriéndose al mundo entero. Si el Evangelio de Juan es un evangelio universal, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. No se está refiriendo solamente al pueblo judío, ni tampoco vamos a pensar ponerle una interpretación dogmática, calvinista. Cristo murió por todos el mundo en el sentido de reyes, príncipes, de todo pueblo, tribu y nación, no solamente de los judíos, pero solo de estas tribus, de estos pueblos, de estas naciones, de príncipes y reyes, que son escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tampoco podemos llegar a esa interpretación muy dogmática. Nos encontramos ante estos textos con una paranimia, un discurso enigmático. Jesús es el verdadero pastor de su pueblo. Saca sus ovejas fuera del redil del judaísmo para constituir una nueva comunidad mesiánica. Jesús es la puerta que da acceso a la salvación, el pastor que comunica vida en abundancia. La expresión de redil y rebaño muestra la variedad que existe dentro del pueblo de Dios. Hay muchos rediles, pero muchos rebaños. Bueno, esa ya es una interpretación un poco alegórica, pero es muy hermosa para describir la, la diferencia que existen dentro del mundo cristiano, pero sin embargo sí, sigue siendo una sola iglesia. Es como un jardín donde hay muchas plantas, pero es un solo jardín. También la iglesia es una sola iglesia, pero con muchas diferencias dogmáticas, culturales, litúrgicas, teológicas, entre otras. Muy bien, mis queridos hermanos, hasta ahí alcanzamos a trabajar en esta clase. ¿Algún comentario, alguna lección espiritual, alguna aplicación práctica que hemos podido extraer del análisis de estos capítulos del Evangelio de Juan? Bueno, Pablo, ¿Sí? solo una pequeña duda en ¿Mm? relación al verso 41 cuando dice, si fuerais ciegos no tendréis pecado. ¿A qué hace alusión eso, hermano? Si fuerais ciegos no tendréis pecado. ¿Cuál verso es? El 9:41. Porque ellos dijeron que nosotros somos vemos. A ver, oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo a él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, es decir, se refiere a los que ven a los fariseos, para que ellos sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. Ahora ahí voy a averiguar, mi hermano, con otra versión. No sé si otra versión podría aclarar eso. Si decimos vemos, no creo, ¿ah? Voy a averiguar más esa pregunta, mi hermano Cristian. Me lo plantea, si se me olvida, a mi correo electrónico, por favor. Bueno, hermano, Porque gracias. a veces se me olvida y hasta por WhatsApp se me olvida. Pero cuando es por correo electrónico ahí lo puedo
lo puedo averiguar y ahondar más todavía. Bien, vamos a concluir entonces, mis hermanos, con una oración a nuestro